Y dice lo siguiente: un bloque de 5 kilogramos está sostenido por una cuerda y se tira de él hacia arriba. Entonces tenemos 5 kilogramos, se tira de él hacia arriba con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí en este ejemplo se nos están dando directamente dos unidades. Los 5 kilogramos, ¿a qué pertenecería? Masa. A la masa. Luego tenemos los 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos está diciendo directamente qué es la aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar calcular aquí? No nos está diciendo qué calcular, pero nos está diciendo que vamos a usar una cuerda. Entonces, como les comento, o como les vuelvo a repetir, al momento de ver que diga una cuerda, un cable, una soga, se está refiriendo a la tensión. Entonces, esa va a ser mi incógnita. Aquí se me olvidó poner los datos. Ecuación y resultado. Bien, entonces aquí veo cuál ecuación me va a servir. Como les comento, ambas ecuaciones de fuerza, bueno, la de fuerza y tensión se parecen mucho. El resultado les va a dar casi muy parecido, pero aquí sí tenemos esta ecuación. Y me está diciendo que la tensión es igual a la masa que multiplica a la aceleración más la constante de gravedad. Entonces, ¿qué me falta aquí en los datos? ¿Qué me falta? El de masa se los convirtió en Newton. ¿Por qué convertiríamos masa en Newton? El de los 25 kilos no va a convertir en Newton. No, hablamos. Pero en este caso solo tenemos en kilogramos. Es lo que nos pide. Es lo que nos faltaba agregar la gravedad, ya viendo la que es la ecuación. Y vamos a ver entonces, sería la tensión es igual a la masa, que son 5, se multiplica a la aceleración, que son 2, por 9.81. Aquí recordando las jerarquías que ya vimos hace 2 o 3 semanas, que primero tenemos que resolverlo del paréntesis. Profe, ¿no se suma? 2 más 9.81. Ah, sí, perdón. Gracias. La de masa, ¿por qué en kilogramos? Sí, recuerden que el peso es el que se mide en newtons. Ya lo que les comenté, ya quítense la idea de que el peso es el que se mide en kilogramos. Como les he comentado, pues hemos vivido engañados con eso. Ya no se puede cambiar mucho. Bueno. Las loterías principalmente. Pero pues obviamente pues ustedes como estudiantes universitarios Alegando una putería. adquieren un conocimiento, ¿no? Es por lo que venimos a la universidad, a aprender cosas. Pues, y aquí nos quedan los newtons. Bien, entonces los que están en línea le toman captura a este. Es el ejemplo 2 de la semana 4, el inciso A. Sí, pues ahí como ustedes gusten, ¿no? Igual vamos a tomar fotos, ¿sí? Sí, como ustedes gusten. Sí, ya la recortamos. Ahí ya. Ando batallando con mi computadora a la hora de tomar el screenshot, que me cierra el programa. ¿Ya la tomaron? Sí. Bien, entonces le votamos. Entonces, bueno, vamos a el siguiente, el inciso B.
A ver qué nos pide. Y vamos a ver el inciso B. Un objeto es golpeado con una fuerza de 50 newtons y tiene una aceleración de 50 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del objeto? Vamos a ver. Tenemos aquí los datos. Se nos está diciendo directamente que tenemos la fuerza. Entonces ponemos F. 50 newtons. Y en aceleración de 50 metros por segundo al cuadrado. Y directamente se nos está preguntando cuál es la masa. Entonces vamos a poner aquí que la masa es la incógnita. Y verificamos las unidades que tenemos. Tenemos newtons y tenemos metros por segundo. Entonces ya podemos aplicar lo que es la ecuación, que es esta que tenemos aquí. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Entonces sería 50 entre de 50, pues bueno, nos da 1, ¿no? Un kilogramo. Bueno, entonces, aquí en el problema, ya aquí le toman captura y todo. Aquí en el problema se nos está diciendo fuerza, pero si dijera peso, recuerden que el peso se considera como la fuerza. Quiero que si les dijera el problema peso, ustedes pues ponen la P de peso y le ponen los 50 newtons. Y se puede aplicar en la ecuación. La ecuación sería masa igual a peso sobre aceleración. Bien, entonces vamos al inciso C. Y dice lo siguiente: un objeto de una masa de 50 kilogramos es empujado y acelerado a 22.2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver, tenemos masa, se nos está diciendo directamente que tenemos la masa, es empujado y acelerado a 22.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, va a ser la fuerza. Entonces aquí, ¿va a ser fuerza o va a ser tensión? Lo puede calcular. Fuerza. ¿Por qué? Y se está empujando. Sabemos que las cuerdas no las podemos empujar. Bueno, sí las podemos empujar, pero no se pensando en empujarlas. Al menos en este mundo no. Entonces tenemos que la fuerza es la incógnita, la aceleración son los 22.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa son los 50 kilogramos. Entonces aquí pues directamente podemos aplicar la ecuación de fuerza, esta que tenemos aquí, no necesitamos hacer ninguna conversión. Entonces fuerza es igual a masa por aceleración, que son 50 por 22.2, ¿cuánto les da? 1110 newtons. Entonces aquí de nuevo le toman captura o foto, ustedes están aquí, y ahí después lo agregan a su documento. Son 110. Sí, 110 newtons. Newtons. Bien, entonces... 1110, ¿no? 1110 o 110. Ah, ok. Bueno, sorry ahí. 1110
110 newtons. Ahí le toman captura otra vez. Bueno. Siento que estaba mala. ¿Eh? Siento que estaba mala, estaba contigo. De la otra borla. No, ese que la bola revisen y digan acá, esos 110 no salieron. No mal. Ajá. Algo me falló. Bueno, entonces vamos al inciso D. Entonces, vamos a ver qué dice. Un objeto de una masa de 60 libras es empujado por una fuerza de 45 kilonewtons. Calcula su aceleración. Entonces, aquí directamente se nos está diciendo que tenemos. Tenemos la masa, 60 libras. Tenemos la fuerza, que son 45 kilonewtons. Y tenemos la aceleración, que es la que vamos a calcular. Bien. Entonces, aquí tenemos ya los datos, masa, fuerza, y la aceleración queda como la incógnita, y vamos a utilizar esta ecuación. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Bien, entonces aquí, ¿qué ocupamos hacer antes de aplicar? Convertir los libros a kilogramos. Entonces necesitamos hacer las equivalencias. 60 libras, ¿a cuántos kilogramos equivale? Estaba convirtiendo los gramos en Son 27.216 kilogramos. 27.216 Kilogramos. kilogramos. Bien, entonces aquí recuerden que siempre la libra equivale como la mitad de los kilogramos, casi la mitad. Entonces ahora vamos a convertir la fuerza. y los newtons a Tenemos el prefijo K, sabemos que le agrega 3 ceros, entonces sería 45.000. Y tenemos que es fuerza sobre masa, entonces sería 45.000 sobre 27.153, ¿sí? 143 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí lo das? Bueno. Ok, bueno, entonces el inciso D. Yo le pongo los datos más a foto y la aceleración. Como sea, como vaya diciendo una pregunta. Lo pueden acomodar como ustedes quieran, no importa. Yo lo hago así como haciendo la pregunta para más. Pero ustedes, ahí como ustedes quieran. No es obligatorio. A veces de vamos al inciso E. Ok.
Vamos a ver qué nos dice el inciso E. Un objeto es empujado por una fuerza de 566.3 kilonewtons y con aceleración de 56.3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos aquí la fuerza, 566.3 kilonewtons. Tenemos la aceleración, que son 56.3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a calcular? Masa. La masa es mi incógnita. Y ocupo hacer la conversión. Entonces, 566.3 kilonewtons, ¿cuántos newtons son? 566.300 newtons. Bien. Y la ecuación pues es esta. El resultado va a ser 566.300 entre 56.3. ¿Cuánto les da? A 10.058.61. Metros. Ah, sí, sí. Ah, ok. Ah, ok. Ya ven, era para que se pusieran acá. Cuando lo puse, como que lo Sí, así como que era para que despertaran. Lo logramos. Profe, ¿Sí, dime? una duda. A ver, en el problema pasado comentó que con la K se agregan 3 ceros y ahí agregó solo 2. Déjame hacerlo acá. Porque el punto está en el segundo lugar. Recuerda que el punto se recorre 3 veces a la derecha. En ese caso hay un 3 después, entonces solamente se le agregan 2 ceros. Ah, ok. Pero tenemos aquí, es lo mismo, ¿no? Decir esto. Esto de arriba que esto de aquí abajo. Entonces, el 3 me va a decir que este punto lo voy a recorrer 3 espacios. Entonces sería 1, 2, 3. Por eso se le agregaron 2 ceros. Por esa razón. Bueno, entonces, ahí ya le toman captura. ¿Ya le tomaron? Ya, ok. Vamos con el último ejemplo entonces. Bien, entonces este ejemplo me dice que un objeto que se encuentra colgando, ahí ya sabemos que va a ser de tensión porque está colgando, tiene una tensión de 36 kilonewtons. Y al jalarlo tiene una aceleración de 38.4 metros sobre el segundo al cuadrado, calcula 36.4 metros sobre el segundo al cuadrado, calcula la masa. Entonces aquí se me está diciendo directamente que voy a calcular la masa, pero primero voy a anotar aquí los datos. Entonces tengo la T de tensión, 36 kilonewtons, que equivalen a ¿cuántos? 36.000 newtons. Luego la aceleración, 36.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa pues es mi incógnita.
Y tengo dos ecuaciones de masa, pero voy a utilizar la que hace referencia a la tensión. Masa es igual a 36.000 entre 36.4 más 9.81. ¿Cuánto les digo eso? Recuerden que primero tienen que hacerlo el paréntesis y ya después lo dividen. 36.000 en lo que les salga. Ah, se hace primero el paréntesis y ya después se divide. Ajá. ¿Cuánto les da? Todos 70.71. .71. ¿Qué sería? Kilogramos. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Le toman captura o foto como se da el caso? No se nos pasa. 779.5. ¿Cómo? Más 779. 779.32. 36. Ahí vaya la subida, 36.4. 9.81, ¿verdad? Ajá. A 46. Son 36.000. A lo mejor la persona que hizo este No, ¿sabes qué? puso Le más. puse yo 36.9 en vez de 4. No, ok. Ahí cambió. Entonces, ¿cuánto les dio? 779.05. Kilogramos. .05. Entonces, ahí le corrigen.